No, a mí me gusta más el ciego que el de Carver, Ujú. pero supongo que al leerlos los dos prácticamente a la vez, eso, en mi opinión, le quita un poco a Catedral, que no es malo. O sea, probablemente uno lo lee sin saber nada, mucho menos, y parece un cuento interesante. Eh, pero el ciego me parece brillante. O sea, ¿Qué, yo qué sé, por la qué, profundidad psicológica. cuál es la razón cuál crees que es la razón por la que te parece mejor el ciego que la catedral? A mí personalmente me gusta mucho la forma en que está escrito, la forma en que se dicen las cosas y a la vez no se dicen las cosas. Ujú. Eh, el de Carver me parece mucho más directo, mucho más... incluso durante la primera mitad del cuento, tuve una impresión que no sé hasta qué punto, o sea, que me parecía como vulgar. Ahí donde el ciego me parece sutil, me parece elegante, parece una serie de cosas, el otro parece mucho más vulgar. Probablemente, bueno, tiene que ver desde la vida de Carver hasta un elemento intencional, evidentemente, Ujú. de ese realismo sucio, que yo no lo veo como tal, como realismo sucio, por más que se diga eso. Eh, pero es como más, o sea, el propio ambiente, claro, el cuento de Lawrence, no sé si está escrito a principios del siglo, supongo, no sé si en la década de los años 10 o lo que sea, y este es de los 70 o los 80. Y el hecho de que haya allí televisión y no sé cuánto, quieras o no, por lo menos a mí me causa una impresión bueno, eso, de pobreza, yo qué sé. Sí. Pero eso está dado por el contacto de los dos textos a la vez. Si no, bueno, sería otra la impresión. Eh, y ese triángulo de personajes que aparece en los dos relatos me parece mucho mejor conseguido en su ambigüedad, en el uso de adjetivos, por ejemplo, en el caso del ciego que en el caso de, de Catedral. ¿No te Y luego me parece he que quedado, en el ciego, no te parece que o no les parece, perdón, que los tres personajes se consiguen, a los tres tienen como una opacidad, ¿no? A los tres tienen como un claroscuro, y en cambio en el cuento de Carver se concentra, o sea, ella es más un instrumento para juntar a los dos personajes principales, ¿no? Sí, eso es, bueno, a mí, primero decir que a nivel de lenguaje, quizás esto es un poco lógico porque son escritores de épocas diferentes. A nivel de lenguaje me gusta más el lenguaje de Carver, es decir, la manera de narrar de Carver, un lenguaje muy directo y muy preciso, muy conciso y muy efectivo. Sin embargo, en nivel de concepto, eh, me gusta más el de Lawrence. ¿Qué pasa? Que aquí creo que hay dos cosas y creo que tiene que ver con la finalidad del cuento al final, ¿no? De qué quiere, a dónde quiere ir el cuento. Y creo que donde falla justamente el de Carver es ahí. Carver lo que hace es cambiar una perspectiva, porque Carver está cambiando, primero cambia el narrador, bueno, no el narrador, pero sí el personaje, el ciego. El ciego, en el caso de Lawrence, es el propio marido de la mujer, y en el caso de Carver, el ciego es el visitante, digamos. Ujú. Pero ¿qué pasa? Que en el caso de Lawrence, desde mi punto de vista, está intentando dialogar sobre todo sobre el tema del amor y de las relaciones de pareja. Y en ese sentido, el personaje de la mujer tiene mucha importancia. En cambio, Carver, al hacer el cambio, que me parece un cambio interesante, pero
al hacer ese cambio se centra más en intentar entrar en la vida del ciego como tal y empezar a hacer como una reflexión de cómo puede un ciego vivir o sentir el mundo. Y en este sentido, creo que el personaje de la mujer en el de Carver pierde mucho protagonismo. Se queda como un elemento más que en el caso de Lawrence no. En el caso de Lawrence, de hecho, hay muchas reflexiones sobre incluso temas de celos o de posibles, digamos que, deterioro o posible deterioro de una relación o de un matrimonio, ¿no? Desgaste sería la Pero palabra todo más adecuada. todo muy ambiguo, y me parece esa Sí, ambigüedad porque fundamental. Sí, el problema es que Lawrence es un tío, es un maestro del erotismo y de hecho en el lenguaje esa manera de adjetivar que tiene es espectacular también. la escena, por ejemplo, la escena en el establo, cuando hay esa oscuridad y ella no lo encuentra, esa escena es magistral, ¿ah? O sea, es buenísimo, porque yo creo que ahí lo que está justamente es, porque en los dos cuentos esto está, que es intentar meter a un personaje, a un vidente, por decirlo de algún modo, en una situación de un ciego, ¿no? De un tío que no ve nada. Y entonces lo bonito de Lauren es que al entrar al establo, la mujer está viviendo la propia vida, es decir, está sintiendo cómo siente ese Exactamente. marido, ¿no? Y eso, Exactamente. entonces, ¿qué hace Carver? Carver después se va, porque Lawrence ahí le da la vuelta y es muy seductor, ¿no? Como es propio de él, muy sugerente. Pero entonces lo que hace Carver para entrar en ese mundo se pone a fumar marihuana, digamos, porque uno de los personajes, yo creo que lo pone en esa situación como para tratar de aproximarte a ese estado, ¿no? De conexión con el cielo y de profundización ahí en su manera de ver, yo porque esa es otra. lo de la marihuana lo encuentro más como una forma de acercar a los personajes, pero Claro, no de lo desinhibirse, digamos, ¿no? relaciono no lo relaciono con el final este místico, ¿no? De la catedral y de, que me parece, yo creo que además Lawrence me parece que gana por puntos la pelea, por el tema de que tiene más escenas, que muestran más a todos y además te generan esa cosa rara de la ceguera, ¿no? Pero en cambio Carver apuesta por una única escena. O sea, realmente él va a la escena de la catedral con todo y realmente el cuento es increíble porque más de la mitad del cuento es una explicación de lo que es el ciego, la mujer y no sé qué, pero realmente no te está contando todavía nada y va directo y al final lo mata con una escena que a mí también me parece muy buena, ¿no? O sea, el momento en que el ciego le empieza. Además, para mí lo que tiene Carver es la capacidad de crear cínicos, ¿no? O sea, el personaje narrador es de un cinismo absoluto, ¿no? Es como... eh, y lo transforma al final. El ciego transforma al narrador, ¿no? Lo convierte en una persona mística, o sea, de alguna manera lo convierte en un ciego, ¿no? Y lo mismo hace Lawrence por su lado, ¿no? Este personaje pequeñito que al parecer es como hermético, ¿no? Y de pronto pues le dice, cógeme la cara, ¿no? Es más impresionante el ciego también del ciego, me parece, ¿no? Porque el ciego del ciego tiene una cicatriz en la cara, ¿no? O sea, hay muchos elementos en el relato de Lo que Laura. pasa es que en el ciego, el lector puede ver dentro de todos los personajes, con detalle, con vueltas, con tal. Y en el otro caso, tú tienes la visión del narrador, Nada única y más. exclusivamente. Él es el que ve, él es el que juzga, al que todo le parece básicamente una mierda, porque básicamente todo lo que todo el mundo, todo lo que ve, Sí, todo es un no tiene cínico sentido. total, es un Y es tío. al final donde ocurre esa epifanía, donde ocurre esa especie de revelación, lo que sea, que, bueno, uno se queda pensando,
¿eso tiene unas consecuencias o simplemente fue un momento como marihuana y ya está? Porque yo sí creo que el porro sí tiene que ver con alcanzar esa epifanía. Me parece que él prepara la escena de esa forma, que es como el vehículo para esa, Sí, yo creo Como que que ese lo estado lleva con mental, para eso. eso. yo creo que también, que más o menos, bueno, es incitar ahí a la inhibición y a esa compenetración, digamos, entre los dos. Que lo que hace Lauren, que no olvidemos que Lauren es el maestro del erotismo y desde mi punto de vista, lo que hace es centrar en el tema del amor y de las relaciones, Lawrence, porque incluso hay como una especie de juego homosexual. Bloom habla un poco de eso, pero ahí tú no sabes si... a mí más que un juego homosexual me pareció como una broma del marido para espantar al otro, ¿no? Es como, bueno, Hay yo una, sí, estoy celoso de ti, estoy celoso de ti, tú quieres estar con mi mujer, pues yo te voy a llevar al límite y de hecho el otro acaba espantado. A Que ver, dice, más allá de este que tío de qué sabemos, va. más allá de que sabemos, o por lo menos eso creí entender yo, que este invitado no puede tener relaciones. no, claro, el tema es que este tío es como, tiene un problema pues de seguridad, ¿no? Y el otro se aprovecha completamente en esa escena ahí, además, me recordó mucho Sábato en el ciego, por ejemplo, que participa en el túnel y después en Sobre Héroes y Tumbas, siempre el ciego como un manipulador, ¿no? O sea, el ciego como una persona que en realidad parece ser un discapacitado, pero en realidad tiene cierta perversión, ¿no? Porque el tío, claro, tú imagínate, lo coge y le dice, tócame la cara, ¿no? Y ahí ya lo mató. Lo mató porque el otro lo rompe, ¿no? O sea, Sí, yo creo que en el de Lawrence lo que hace es asustarlo, lo acaba, lo vacila un poco y lo coge y lo que hace es, mira, esto es lo que hay y vete de aquí ya, fuera de aquí. Bueno, Sí, yo creo, más allá también de cómo te presentan a los personajes. O sea, el ciego es un tipo fuerte, como un toro, como un sí, titán, lo que sea, y el otro tiene las piernas cortas, es así, yo qué sé, como se diría en Cuba, blandengón. sí, sí, Eh, sí. Uno ha estado en la guerra, ha sido soldado, que de hecho tengo entendido que el cuento está en una especie de libro donde eh, todo tiene que ver con la guerra. ujú. Eh, Eso no, bueno, eh, no lo No, sé, pero y luego el otro probablemente. personaje Sí, porque tiene, es un sí, veterano de sí, la es un guerra. veterano de guerra. Y el otro es eso, un tipo que tiene dinero, ha tenido una vida muy regalada, muy tranquila. Ese contraste yo creo que está ahí adrede también. O sea, tiene una... Y el ciego sí, será ciego, pero es el que realmente ve en sí, toda esta historia. sí, sí, sí. Sí, en realidad Eh, en ambos relatos el ciego pues es el personaje fuerte, ¿no? Cuando parecería, en Carver me parece interesante también cómo centra el narrador en el personaje más cínico, ¿no? El más vulgar también porque es una persona que claramente ves que es un tipo que no tiene mucha educación, tampoco, o sea, es un obrero, ¿no? Común y corriente. Y, y como el ciego es como una especie de ser superior, ¿no? Sin embargo, baja a su nivel, ¿no? Y y le hace cambiar la perspectiva, ¿no? A mí lo que me gusta del cuento de Carver, y en general lo que me gusta de Carver es cómo sin cambios muy significativos, cambia a los personajes. O sea, el personaje que empieza la historia siempre es uno, y cuando termina la historia es otra persona diferente, ¿no? Y aparentemente sin pasar nada, ¿no? También en Carver vemos la fuerte influencia, o sea, el cambio de paradigma con Hemingway, ¿no? O sea, en el relato, me refiero. Quiere decir que el relato moderno
tiene estas características de que no hay muchas cosas, o sea, casi todo lo tenemos que nosotros poner, ¿no? Sobre el asador, porque realmente él no te muestra muchas cosas más que solo acciones y algunas sensaciones. Lawrence es en ese sentido muy diferente, ¿no? Escenifica más, y sin embargo ambos trabajan la ambigüedad, ¿no? Porque si te das cuenta, como has dicho Alejandro, Lawrence genera esa sensación de, si bien te muestra más a los personajes, te esconde también muy bien realmente qué sienten, ¿no? Claro, lo mismo te puedo decir, en una oración sentía una alegría no sé cuánto y estaba desolado. O sea, Sí, y tú dices, vale, ¿qué está pasando? Pero a la vez, así aprendes mejor al personaje. O sea, te das cuenta de las contradicciones, de los estados anímicos cambiantes todo el tiempo. Y por eso me parece, pero magistral. O sea, sí, la, la presentación de la psicología humana me parece brillante. sí, muy bueno, muy Sí, bueno. el trabajo, quizás el trabajo psicológico está mm, más presente Y de en hecho, en el de Lawrence Carver, trabajo que en psicológico muy Carver. poco. O sea, no lo pretende tampoco. No lo pretende, Quizás no, al claro. final un poco, sí, pero quizás al final un poco en esa simbiosis ahí entre los dos, quizás Que hay por un cierto, poco más de... una pregunta. ¿Por qué una catedral? Ahí hay un tema, dicen que el tema de la catedral es porque quiere como introducir un tema místico, ¿no? O sea, es una cuestión de un símbolo que encierra cierto misticismo para darle ese punto final, ¿no? Pero la verdad es que podría haber sido cualquier otra cosa, ¿no? En Sí, realidad, una bicicleta. Probablemente, por eso lo pregunto, si a lo mejor si en vez de una catedral hubiera puesto un rascacielos, pues no es lo mismo. No tiene esa carga. Bloom, no sé si recuerdo mal, Bloom me parece que lo menciona, ¿no? Como una especie de punto. No eh, lo sé, Bloom creo que lleva bastante recio a Carver. Eso lo primero, lo lleva bastante duro. Eh, y en lo otro que me llama la atención en Bloom es que bueno, dice que Catedral es su relato favorito de Carver, sin no, embargo, no acaba parece. diciéndote casi que el de Lawrence es mejor que el de Carver. Y yo digo, "Uy, Yo, Yo he si este leído es el por ahí que favorito, Bloom decía que Carver era un tipo overrated, o sea, sobrevalorado. sí, 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 lo dice ahí. sí, Dice sí, bueno, lo dice mucha que no gente. logra, que no lo, dice que el genio del escritor está, está expresado mejor en Lawrence que en Carver, que Carver no logra esa, como digamos, esa cosa que te deja así cuando lees algo realmente espléndido, que según Bloom, Carver no lo consigue esto, en sentido general en toda su obra, porque dice que sí, que logra superar un poco a Hemingway. Primero tuvo una etapa muy digamos, no es que logre superar a Hemingway, sino que logra superar, logra evolucionar, digamos, el mecanismo de Hemingway. Que Carver tuvo una primera etapa muy hemingwayana, por decirlo de algún modo, y luego va un poco que perfilándose mucho más a una cosa, a una manera de escribir más particular de él, que sería esto que mencionó Enrique ahorita, de quizás de dar un poquito más de lo que Hemingway daba, ¿no? Porque Hemingway, un relato como este, por ejemplo, yo qué sé, hubiéramos quedado mucho más perdidos. En cambio, este por lo menos te da un poquito más de algo, ¿no? De datos o de historia. Y eso es lo que menciona Bloom. Pero dice que aún así, es decir, desde el punto de vista técnico todo bien, pero ya desde el punto de vista de efectividad del relato, dice él que no logra esa, eh,
esa fuerza que Lawrence sí que la tiene, ¿no? Y que tiene que ver con esto que tú mencionabas Mira, aquí de esta está, ambigüedad. Sí, ahí aquí es hay una donde parte. ves que aquí dice, ¿no? Carver comenzó una evolución que dejaba atrás un arte que durante tanto tiempo se había basado en la omisión de elementos, ¿no? Exacto. Ese es el Y mecanismo de Hemingway, digamos. entonces en ese sentido es que él dice, ¿no? Que Catedral es el relato en el que, bueno, Carver en una entrevista también lo dice, él dice que, o sea, él tuvo el libro que luego se reeditó como Principiantes. Es un libro que fue su gran éxito a finales de los años 70, me parece, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Pero la anécdota de ese libro es que ese libro lo presenta el editor Wish, me parece que es, o Lish, y, y este hombre le cortó los relatos, eliminó algunos y además cortó casi todos de una manera, bueno, los dejó súper escarpados y ese libro tuvo mucho éxito, ¿no? Sin embargo, Carver siempre renegó de ese trabajo de recorte que hizo este editor y él celebraba su libro Catedral como realmente lo que él sí quería hacer, ¿no? Con los relatos, que era llegar un poquito más. Igualmente tiene un Pero estilo entonces elíptico. este relato está digamos, está publicado a la manera que quería Carver o a la manera en que A la este manera editor que quería quiso. Carver, sí. Ah, vale, Catedral vale. es un relato que en teoría abre un poco más ¿no? La cuestión El espectro, sí, emocional, ¿no? Por claro, ejemplo, este editor ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Le quita todo el pasado de los personajes, ¿no? O sea, en ese libro él tenía unas referencias al pasado de los personajes y el otro le dice, no, quita todo eso y simplemente que se explique con el relato, nada más, ¿no? claro. Entonces, yo he leído ambas ediciones, tanto una como la otra, y claro, cuando lees Principiantes, que es la recuperación de esos borradores en que se escribió todo lo que el otro había tachado, tú encuentras que los relatos crecen mucho, o sea que ya había un Carver que buscaba más cosas, que no solo ser tan elíptico, ¿no? O sea que es interesante ese punto, ¿no? Ahora, Pero Catedral está publicado en versión no Carver, digamos. no, Catedral es el Este es libro que le así. continúa a de qué No, hablamos porque cuando hablamos de amor. sería interesante haberlo leído después de podarlo, ¿no? Pero es que Después de la yo creo que poda. Catedral no lo puedes podar, porque si lo Ya podas ahí no ves, queda eso nada. se Ya no te escribe, queda es nada, que ya, te queda un ya andamio. A ver, de un hecho la acotante. escena final, la escena de la catedral, del dibujo, a mí me da la impresión de que podría ser un poco más Ya, ancha, por decirlo de alguna manera. sí. Digo, a lo mejor si hubiera habido un poquito más, hubiera quedado más con esa fuerza que dice Bloom que le falta a Carver. Ujú, Sí, Yo, yo pon, como escritor le hubiera añadido dos o tres elementos por ahí, que a lo mejor no tienen que ser muchos, yo qué sé. No sí. te sabría decir ahora, pero a mí se me quedó para el cuento un poquito, se entiende perfectamente yo qué sé, se siente lo que hay, pero para mi gusto le faltaría un poquito más de carne, no sé. mira cómo termina Bloom el ensayo. Dice, he aquí una mínima comparación que Carver no puede resistir. Lawrence es un escritor de cuentos extraordinario, exactamente del mismo nivel que Turgenev, Chekhov, Joyce, Isaac Babel y Hemingway. Claro. Carver, a quien puede que hayamos sobrevalorado, murió antes de poder ver realizadas las posibilidades aún mayores que su arte encerraba. Mm, En El ciego hay un componente homosexual, pero es secundario. El ciego Maurice está abriendo para Bertie las puertas de su interioridad solo compartida con su esposa. Pero Bertie no es capaz de soportar la intimidad. Lo ha abrazado el tacto. Existe una reverberación en el relato de Lawrence que nos transporta a la alta locura del gran arte. Carver, a pesar de ser un buen artista, no es capaz de llevarnos hasta allí.
Es decir, esto es lo que dice él de la locura del gran arte, ¿no? Ese genio, digamos, que según Bloom, Bueno, Sí, claramente bueno, es relativo. no Sí, lo alcanza. estas apuestas así de juicio tan, Es, además tan me parece que tradicionales, es lo lleva un poco recio. como que yo tengo mis 5 maestros y ya está, no sé. Sí, Pero lo que sí es evidente es que, al menos en este relato, el ciego tiene más vertientes, no es solamente, y yo creo que tiene que ver también por el narrador. Al coger un sí, narrador omnisciente, y el objetivo del cuento, es que yo creo que lo que quiere reflejar Lawrence, o lo que quiere exponer en sí, uno, no tiene nada que ver con lo que quiere exponer el otro. exacto, exacto. No, o Es sea, decir, no el otro está son, tratando un tema diferente, que es un ciego, el amor, que es cómo se puede amar a alguien de esa manera, así como está ese hombre, y el otro lo que está es expresando cómo puede vivir quizá, o cómo se puede vivir de esta manera, ¿no? Es sí. otro cambio de incluso diría que en Lawrence debe tener hasta un punto simbólico todo esto. En cambio, en Carver ese punto simbólico no sé si lo haya tanto. Bueno, Eh, rompe un prejuicio, o sea, yo veo ahí que rompe un prejuicio, ¿no? O sea, el hombre tiene un prejuicio. Yo creo que lo que hace es decir, mira, el ciego eres tú. O sea, claro. en el sentido de que te está todo el cuento diciendo que que los ciegos, cómo pueden, cómo va a comer el ciego, todo se fija, ¿no? Cómo el ciego coge la comida y se queda así como medio pasmado. Y, y sin embargo, al final se da cuenta de que el que no ve es él, pues, ¿no? Que, que ahora él es en la oscuridad, o sea, el ciego le enseña algo, ¿no? Le enseña a mirar algo. Entonces es como que yo creo que ahí hay un juego entre intercambio entre uno y otro, ¿no? El otro relato es un relato más de celos, incluso mira, mismo Bloom dice homosexualidad, yo la verdad que me había despistado, no lo había visto esto. no, a mí sí me dio, de hecho incluso Sí que es cuando rarita leí, la escena, pero Pero sí es, yo no creo que eso sea, yo no creo que eso sea especialmente importante no. en el relato. O sea, tú lo puedes ver o puedes no verlo si te da la gana, o si te parece, o si lo llegas a captar. no, es que Pero no va yo no más creo allá que vaya por tampoco. ahí el asunto. El relato tampoco va más allá, se queda ahí en ese punto y no. Yo creo que trata más de una dimensión humana amplia, compleja, llena de un montón de cosas que tú puedes entrever, que puedes Ujú, intuir, que puedes tal. Y esa es la grandeza que tiene en comparación con el de Carver, que para mí es mucho más limitado. O sea, exacto. la dimensión humana de esos personajes es mucho más pequeñita, como más, yo qué sé, más Sí. simplona. No, no. Tú cuando miras ahí y si te pones a buscar, no encuentras tantas cosas en el de Carver como encuentras en el de Lawrence. O sea, son seres más Ah, simples, más también básicos. es una cuestión también de clase social también, ¿no? Como que son dos perspectivas muy diferentes. Pues en una son gente prestigiada, ¿no? Y en el otro estamos hablando pues de gente que en realidad pues va a trabajar, vuelve, se toma sus cervezas, porros, tele y a trabajar otra Ah, vez. pero que tú seas un obrero, que tú seas una persona simple, sin educación o lo que sea, no tendría por qué quitarte No, 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 no. complejidad humana No, no, no. No, que de yo otro creo que tipo, lo sí. que sea, pero Yo creo que al final se demuestra sí, que hay un... Pero sí entiendo lo que quieres decir, yo también lo comparto. O sea, realmente pues el otro relato es un umbral, ¿no? Tienes ¡buah! Un montón de... Podrías cogerlo de diferentes lados, ¿no? Te podrías coger a la mujer, por ejemplo, y decir, oye, a ver, ¿qué le pasa a esta tía? Puedes coger al ciego, puedes coger al otro personaje complejo, es como va, tiene mucho más... Bueno, es que de hecho en el Lawrence lo que está trabajando es eso, es la relación de ellos dos. Como una mujer, porque todo el tiempo está incluso
diciendo que ellos son felices, que están muy bien, pero como todo matrimonio, como toda gente, tiene sus momentos de debilidad, ¿no? Y entonces, incluso hay partes donde dice que cuando mejor están es cuando ellos dos logran ser uno y aislarse. Y están. Entonces hay también como una especie de intento de reflejar ese nivel de hasta qué punto está subordinado el uno al otro, porque es esta relación de el ciego es dependiente de la mujer y la mujer se vuelve totalmente también dependiente del otro. Es decir, ahí como tú me ayudas y en el hecho de que yo te ayude está también mi realización. Pero esto llega a un punto que es lo que cuestiona, digamos, este tercer personaje, que en el caso de Lawrence es el ciego, es lo que está poniendo en duda esto, ¿no? Es el tío como que le está diciendo, tú te puedes merecer algo más, tú puedes ser, es decir, por eso te digo que el de Lawrence es un tema totalmente distinto. Sí, 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 sí. Y está trabajado, y incluso también el tema ese homosexual, ¿no? Hasta qué punto, quizás si lo hubiera escrito en una época como en estos tiempos, hubiera hasta propuesto un trío ahí, o un poliamor, ¿sabes? Pero por eso te digo, en ese aspecto es interesante y por eso tiene todos estos matices. Sí. Sin embargo, el otro lo que se está centrando es más en, como es propio en él, en la mayoría de sus cuentos, en una cuestión existencial, en un tema, el hombre, el ciego como hombre, cómo puedo vivir así o cómo se vive así, ¿no? Y entonces por eso el papel de la mujer en el caso de Carver es que pierde un montón. Es como casi que un elemento ahí más, Sí, ¿no? sí. Sí, Que a mí, al final de hecho desaparece porque se la manda a dormir encima, ¿no? exacto, sí, es como, bueno, vete de aquí, ya está todo bien, ¿no? Sí, pero esa es la forma también que tiene de, de, de establecer el paralelo con el cuento de Lawrence. En el cuento de Lawrence la escena también ocurre en ausencia de la mujer, Exacto, porque la sí. mujer se ha quedado en la casa y ellos están allá y aquí, bueno, a dormir para que no esté presente. Claro, es Claro. un pisito chiquito Sí, probablemente. pero Sí, sí. en el caso de Loren, por ejemplo, está el tema de que sí, ocurre la escena fuera es decir, la mujer no está en presencia de eso, pero ya la mujer anteriormente había pasado por la misma situación. Sí, Ya la mujer había ido a la granja o al granero, al establo, había estado en la misma situación que el ciego, es decir, Sí. ahí está, es diferente la cosa, sí, ¿no? sí, sí. Porque Lorenz, además, Lorenz es un tío, bueno, podríamos decir, un defensor de la mujer, ¿no? Porque es un hombre en que la mujer tiene un papel en sus textos, un papel extraordinario e importantísimo, y ahí no la deja, no la deja tirada. Carver sí deja tirada a la mujer, pero aquí yo me leí hace muchos años el amante de Lady Chatterley, y No lo realmente he leído. es un buen libro, es un libro. Y me leí también un libro de ensayos de Lawrence, muy interesante, se llamaba, creo que, Sexo y Literatura, donde explica la diferencia entre pornografía y erotismo y este tipo de cosas, y muy lúcido, muy bueno. Y Oye, por eso te digo, esto se va a cortar, me parece, ¿no? Quedan 2 minutos para que bueno, podamos luego hacer la retomamos revisión. entonces, y para que Alejandro nos hable de lo que leyó, del tema de plagio y todo eso, que creo que también puede ser. Sí, 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 eso está interesante. Ahora Venga, cuando... hacemos una segunda reo. ¿Vale? Nos Ahora vamos a Sí, publicidad. nos vamos a publicidad. Perfecto. ¿Ya? Sí, ya estamos, estamos, ¿no? ¿Se estamos al escucha aire. bien? Sí, sí, se escucha, se escucha. Pues nada, coméntanos un poco. No, a ver, el artículo básicamente se hacía la pregunta de hasta qué punto era posible que Carver realmente desconociera el cuento de Lawrence.
O sea, y el artículo, la persona que hace el artículo, que no sé quién es, parece concluir que realmente es imposible que no lo conociera. O sea, plantea incluso que su mujer dijo que él se lo había dado a leer después de que lo escribiera y una serie de cosas, pero en cualquier caso a mí me parece que No, no. básicamente es imposible. A mí me llamó la atención porque Bloom justamente dice, no lo asegura, pero dice como que, bueno, sí, es probable que haya conocido el relato. A ver, para mí es evidente. Clarísimo. Es como que ha Eh, leído, a mí me parece que leyó el cuento, le claro, encantó y se quedó con la idea y lo transformó. De hecho, hay otro cuento de Carver que me lo pasaste tú, Mauricio, me parece, el de las flores, ¿no? las flores, el de Chejo, sí, tres flores o tres rosas Que amarillas, algo así. hace, en este caso es un homenaje, pero hace también ese ejercicio de ponerse de hacer un relato chejoviano, ¿no? Que en realidad, el tema de que si lo conocía o no lo conocía, tal, yo lo puedo entender desde el punto de vista de un autor, eso, inseguro, tal, que no quiere que la gente piense, por una cuestión de prestigio o lo que sea, no quiere que piense que tal. Pero a mí no me parece para nada que desmerezca literariamente. De hecho, es todo el mundo. Tiene una serie de influencias más o menos evidentes, más o menos conscientes. O sea, Además, no lo veo como un problema para nada. imagínate que el libro, porque una cosa es que tú escribas un libro de cuentos y uno de los cuentos metidos por ahí sea este guiño, pero no pones el single del disco, ¿me entiendes lo que te digo? Es el título Claro. del libro, es el cuento más importante del libro y probablemente uno de los cuentos más importantes que ha escrito Carver. Entonces, yo creo que lo sabía, claro. Además, Carver estudió literatura durante años, era un tipo especialista. Esto es un ejercicio de cambiarle la perspectiva, la época y el narrador a un relato clásico. Bueno, lo que han hecho con la Odisea prácticamente a lo largo de toda la historia de la literatura, ¿no? O sea, creo que está Sí, clarísimo el ejercicio. lo que no sé es por qué ese empeño en negarlo, ¿no? En el caso de Bloom o de tanta gente, porque es que a Bueno, mí me parece, lo que a pasa es ver, que creo que por lo visto no nadie está, se lo preguntó a él y se murió, pues, ¿no? exacto, exacto, y no está dicho exactamente, esto es un homenaje, pero es que está, Pero es que yo no lo veo como un homenaje. No, no, bueno, no no, digo yo un lo veo homenaje, como Es un está homenaje, inspirado, no. es es un, una relectura de Exacto, claro, y incluso más que relectura, es un cuento en sí mismo tú mismo lo has dicho, o sea, el objetivo no es el mismo. no. O sea, a ti a lo mejor te sirve de punto de partida, qué interesante este triángulo de personajes, el tema de la ceguera, tal. Bueno, pues yo voy a hacer mi cuento y ya está, o sea, Sí. es sí, otra no, obra. pero hombre, tiene muchos elementos de todas las situaciones, No, es que la sí, estructura básicamente es la todo misma y tal, es lo pero es como mismo. que yo coja ahora, por Sí, yo ejemplo, qué sé, el pozo y el péndulo no había pensado en Pozo del Péndulo, había bueno, pensado que ese es otro tema, y ese es otro tema interesante. El Gran Río de los Dos Corazones, de Hemingway, Ujú. lo recuerdan, ¿no? sí, Yo lo leí hace relativamente poco tiempo. Como que yo coja ese paseo, ese viaje de pesca, y diga, hombre, voy a hacer algo similar, pero en vez de un viaje de pesca, lo voy a hacer, yo qué sé, no se me ocurre, yo qué sé, la situación que sea. Sí, sí. Claro, es difícil porque es un solo personaje, lo que hace es poner el gusanito, tirar la cañita, cruzar para acá, cruzar para allá, pero se puede hacer perfectamente y no pasa nada. Yo quiero decir otra cosa. Mi pregunta ¿es tan evidente, ustedes que lo han leído, es tan evidente para ustedes el tema de la homosexualidad y todo eso en ese cuento? Porque es que yo me he quedado frío con las interpretaciones, que todo el mundo apunta en la misma dirección y yo digo, señores, que yo no lo veo. A ver, no tú me lo sé, explicas y yo entiendo yo lo no que me me estás diciendo, acuerdo, pero no Es me que yo acuerdo pienso bien, que estos relatos de Hemingway, o sea, a ver, lo que tiene Hemingway, que tienen muchos luego, obviamente, por su gran, digamos, influencia, es este tono elíptico, ¿no? Que te cuentan algo, pero no te lo dicen todo,
Pero entonces, ¿qué ocurre? Que luego vienen los grandes descifradores del universo y sacan unas cosas de ahí que parece, bueno, parece el arte contemporáneo, ¿sabes? O sea, tú ves ahí una conversación cualquiera, porque además a veces le preguntan, es como la anécdota que escuché el otro día sobre Isabel Couchet presentó a Murakami aquí en Barcelona. Entonces Isabel Couchet como que estaba pues, fascinada con este tío y le preguntaba, oye, ¿qué has querido, no, con este relato? Porque además Murakami es carvariano, porque él es un fanático de Carver. De hecho, tiene un libro que tiene este nombre como ¿de qué hablamos cuando hablamos de Carver? Me parece que es algo así, no sé. Bueno, la cosa es que Couchet le preguntaba y Murakami decía, sí, pues no, yo no. O, ¿por qué le has puesto esta canción? Bueno, porque bueno, la estaba escuchando, se me ocurrió. Entonces la otra se moría porque no había manera de encontrarle sentido a lo que el otro tío quería. Y Pero ustedes muy que bien por escriben, Murakami, ¿eh? Muy bien por él. claro, Sí. y ustedes que escriben, es como, es lo mismo. O sea, a veces la gente viene y te dice, hostia, pero acá tú, no, yo no quería hacer nada, yo quería contar que fui a comprar el pan y puta, casi me matan, yo qué sé, lo que sea, pero no estaba hablando del Santo Grial ni de nada. Entonces hay un No, poco de de hecho, esto. creo que es ahora no me acuerdo el título del relato de Hemingway, que me parece que el que lo menciona es Pilia en el prólogo ese que hace al libro de cuentos de Hemingway. Y Pilia eh, pone el final, el supuesto final que tenía el cuento, que Hemingway parece que lo comenta en un momento determinado. Y cuando yo leí aquello, yo dije, por el amor de Dios, qué cosa más mala. Pues claro, cuando tú ves el final del cuento, además no tenía nada que ver con lo que yo me había imaginado o lo que No, supuestamente Pero qué cuento es. no es el yo no relato me acuerdo ahora, del suicidio, de que en teoría el tío se el suicida del viejo, después, ¿no? exacto, el del viejo, Ay, exacto. ¿cómo se llama este relato? No me acuerdo cómo se llama, que es El viejo del un, puente, el viejo en el Espera, puente. sí, ahora no, es un hombre que lo llevan y lo llevan justamente a pescar, creo. Y para mí era otra historia, no tenía nada que ver con aquello y de pronto te pone, cuando tú ves el final que escribió Jaime, tú dices, realmente hiciste muy bien en quitarlo. porque, porque, por favor, el cuento perdía un montón. Y por eso te digo, con Hemingway es de los tipos que más loco te puedes volver, porque, a ver, yo entiendo que a mí me jode, a mí me jode muchas veces que yo digo, ¿de qué vas, tío? ¿No? Porque tú te quedas, coño, aquí qué vuelta, ¿no? Pero, pero es como todo, ¿no? Cuando a A mí veces lo lees que un a mí lo que poema. me jode es que venga gente y me diga, no, aquí en este el Claro, cuento claro, es, básicamente no pasa nada. El tipo va a claro, pescar y se pasa 3 días allí exacto, pero cogiendo es gusanos y que esto y lo otro. Ya está. No pasa fíjate, nada. fíjate que ahí está es que ahí está la apuesta de Hemingway y del relato moderno, que es decir, que venimos de la tradición, ahora rescatada, que ahora otra vez estamos en el rollo de que tiene que haber un final y tiene que ser rompedor y no sé qué historia. Pero en realidad esto fue súper vanguardista, es decir, te cuento algo, lo que sea, pero te lo voy a contar de una manera que tú vas a empezar y vas a terminar el relato. Eso es lo increíble, mira, fíjate en el relato que hemos leído de Catedral, yo no sé si son 15 páginas en las que auténticamente no ocurre nada, porque realmente lo que está pasando es que el tipo va a venir el ciego, todavía no ha venido, va a venir, ya va a llegar, al final llega, pasa lo que pasa y ya está. O sea, el Bueno, arte de mantenerte, claro, eh, ahí lo que pasa es la visión de ese personaje. O sea, cómo te juzga todo lo que ve, ¿no? Y los prejuicios que tiene, que si los ciegos, que si no sé cuánto, que si me voy a liar un porro. Ahí está. O sea, y en mi opinión eso es un pasar algo. O sea, hay unas cosas ahí. claro, pero fíjate que también al principio del relato, él dice, el desencadenante del relato es cuando él dice, iba a venir un ciego a la casa y no me gustaba la idea. Entonces tú ya compras, ¿me entiendes? Porque dices, va a venir el ciego. Entonces
Ahora, luego también está el arte de, gracias a ese narrador que tiene esa personalidad que tú dices, este tío es un hijo de puta, eso hace que tú vayas manteniendo. Hemingway lo hacía aún con más bestia, era mucho más bestia todavía, porque él no te daba esa primera pieza que tú decías, ah, vale, No, ahora no, va a no. venir. No, él te empezaba la narración en media res, y la terminaba en media res. Es decir, te cogía un tajo de la historia y te contaba eso y luego te dejaba ahí en el aire. Y Claro, tú, pero no Eso es funciona de la misma manera, por ejemplo, en Chekhov Colinas como puro. Elefantes Blancos, que es que tú tienes un corte de la vida de estas personas, pero es un corte pertinente. O sea, hay una conversación, hay una cosa sí, que tú te das Sí, cuenta, ahí queda sí, un pelín más claro. claro, igual que los Pero asesinos en el quizás caso también. del Gran Río de los Dos Corazones, Sí, sí, es tu viaje de pesca. Y qué? A mí me gusta el cuento, ¿eh? Honestamente sí, me gusta. Y yo lo leía ya, con ya, interés ya. y cómo el tipo porque cogía ese, y que sabía que más allá el agua era más clara y aquí había más truchas y allí no y tal. Y, ¿sabes? Y me parece muy bueno. sí, sí. Pero tú dices, ¿Qué ha pasado ajá, aquí? ¿y dónde está la homosexualidad de este hombre? No sé. Está, Sí, ya, mira, ya en ese sentido, meterse a interpretar ya es que es un poco aventurado y un poco temerario también, Bueno, es pero muy complicado. parece Y en el caso de parece una Hemingway tradición más. legitimada de hablar de ese tema en ese cuento, ¿sabes? Parece que todo el mundo lo Bueno, ve clarito. ahí, claro, ahí todo el mundo. también hubo un momento, creo que habían homosexuales ya en todos los relatos. O sea, es como que había un boom de, joder, acá tenemos que buscar la homosexualidad en todos los relatos del universo porque todos somos maricones, ¿no? Una cosa así había. Sí, sí. Entonces, como que es como que un poco de moda, la moda también de reinterpretar los textos a partir Es de la... como, no, es como todo. Por ejemplo, no sé, Mauricio, yo no he leído mucho, pero sé que te suenan los novísimos, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, Enrique, si a ti te suena. En los 90 sobre todo cuentística cubana, porque lo que se hacían eran cuentos, no había, no sé si bomba, lo que no había era papel para publicar novelas. Eh, y todos los cuentos tenían que ser de locos, borrachos, drogadictos, Homosexuales, Sí, homosexuales. bueno, No los podía haber un 90, cuento de un personaje sí, sin problemas de ese tipo. Que exacto. yo recuerde, eso es así. Y tú sí, dices, sí, ¿y por qué? Claro. A Ahora, ver, es tendencia, interesante preguntarse por qué, pero es tendencia. era obligatorio. claro, era la tendencia porque piensa que también, sí, Sí, es que cada generación, cada 10 años, así, tienes tu... Hay una cosa de la que se habla, todo el mundo habla de eso, ¿no? Es ahora, por ejemplo, la sí, el tema violencia. del feminismo y el Sí, pero feminismo. sobre todo como Sí, tema, violencia o de la género, violencia, ¿no? O sea, violencia de género. el confesar la violencia sufrida, digamos, la víctima habla. Ahora, hoy en día estamos en el punto en el que la víctima habla de lo que ha sufrido. Es como el tema. Y entonces ahora este es el tema. Y venga con el tema y sale una que habla de sí, que no sé qué, la otra no sé cuánto. Pues claro, y o sea, yo lo digo en relación a lo que decíamos antes, de así como se escribe con esa tendencia, se lee con esa tendencia, ¿no? Es decir, leemos las obras del pasado, pero las interpretamos de una manera con la tendencia que hay en la cabeza, ¿no? O sea, Claro. si se relee Hemingway hoy en día, porque, bueno, de hecho ni se relee, ¿por qué? Porque, bueno, porque no hay esas chicas, pues, ¿no? O yo qué sé, ¿entiendes? Pero es como que hay esa idea, ¿no? No solo se escribe de una forma, sino que además se lee de esa misma forma. Y Sí, me sí. parece curioso lo Pero de Cuba, los cuentos en el 90, porque es que en todos lados, pues todas eran historias de noche, de parrandas, de drogas, de sobredosis, de no no, sé. y también, también estaba la tendencia de escribir cuentos de personajes reales, que le cambiabas el nombre y de situaciones reales y Ah, metiendo bueno. ahí. Y Sí, pero a claro, ver, pero eso es más viejo que eso, sí, pero quiero Ya decir, Hemingway se dedicó a eso profundamente. Sí, sí, pero bueno, pero Hemingway le ponía nombres y apellidos. En el caso del cuento cubano, no, te lo No, enmascaraban con otro y tú sabías que estaban no, hablando de Hemingway no fulano, puso pero, los nombres de verdad, ¿eh?
Hombre, pues bueno, en muchos libros sí. Por ejemplo, en París es una fiesta, sí. No, Bueno, pero pero París era una fiesta, es un son autobiográfico. supuestamente unas memorias. Claro, Sí, claro, por eso sí, es verdad también. No es ficción, pero Supuestamente, ¿eh? sí. supuestamente porque en realidad más que memorias era un ajuste de cuentas con mucha gente. Exacto. Pero a mí me Sí, es encanta, ¿eh? verdad. Me Es una encanta, No, maravilla. Es que bueno, Hemingway es una maravilla. Podríamos hablar aquí 10 años de Hemingway sin parar. Es brutal. Eh, pero no, yo quería centrarme en el tema más con lo que tiene que ver con el plagio, que no sé si el ensayo ese lo trabajó No, más básicamente la o... conclusión que llega a esta persona, que yo estoy de acuerdo, es que no tiene la menor importancia. Mm, O sea, parece, articulista, lo que sea, concluye que lo más seguro es que sí conociera el cuento y que se propusiera reescribirlo de alguna manera, pero que no tiene la menor importancia. Y yo estoy de acuerdo, no tiene importancia. Me parece interesante el ejercicio de leerlos juntos. Me parece Bueno, pues provechoso. el propio Borges decía eso, que toda su obra era un plagio, ¿no? Él lo que hacía era que, bueno, también estamos en el personaje, pero, pero es un reciclar de temas. Lo que pasa es que una cosa es reciclar un tema y otra cosa es ya casi que poner todo bueno, escenario, personaje, estructura, que es lo que te A ver, gusta. a mí no me parece descabellado que este señor, que No, además no, a mí tenía problemas tampoco. económicos y todo eso, el hombre diga, bueno, mira, y además que se ve que era un poco vago. No creo que lo haya llegado a decir, pero él decía, no, yo escribo cuentos porque eso se escribe y se lee de una sentada. Yo no tengo tiempo para más porque tengo que compaginar esto con un trabajo. sí, eso decía Carver. Entonces, verá, tengo esto aquí, me resulta a mí como lector, me parece interesante, me parece, y voy a escribirlo otra vez, y ya está. Y me ahorro tiempo, me ahorro no sé cuánto, y consigo un resultado. Sí. A mí me parece totalmente legítimo. No, y No, no, a mí también, a mí también. de hecho es un escritor que va reduccionista, porque los últimos años de su vida termina escribiendo solo poesía. De hecho, tiene un libro de poesías, también son muy interesantes, porque trabaja mucho eso, imágenes muy elípticas, ¿no? No se A sabe mí lo que me encanta es el lenguaje, Sí, es que no, cómo a mí escribes, tiene una es una poética. precisión y una tiene- efectividad tremenda, una sencillez que muy, muy, muy buena. En cambio, Lawrence es lindo, es bonito, es seductor, pero suele ser barroco también un poco, quizás un Yo poco, no lo veo, pero tiene que ver con este la cuento. época, ¿eh? Tiene que ver Pero con la yo época también. no lo encuentro barroco ni nada, yo lo encuentro contenido, más allá de que la y deriva y tal, pero yo lo atmosférico, ¿no? encuentro contenido, No, económico, me refiero barroco en el sentido de, bueno, de adjetivar también, usa bastante adjetivos y bastante pero ese no es aspecto. precisamente florido, Pero no son adjetivos ornamentales, ni mucho menos, ¿eh? No, 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 no no, es un no. Quevedo, ni un Góngora, ni un Carpentier, pero sí, sí, es un, hombre, sobre todo comparándolo con Carver, Ya, Ah, sí, bueno, sí. claro. es una oveja, Lawrence es una oveja sin trasquilar y Carver es la oveja ya muerta de frío. Sí, Te genera también, sí. Carver tiene una, no, perdón, Lawrence es atmosférico, ¿ah? O sea, yo, por ejemplo, cuando esa oscuridad, ¿cómo la sientes, ah? Oh, buenísimo, buenísimo. Estás ahí en esa, puedes escuchar todo, es muy interesante cómo eso te atrapa. Sí, sí, la historia parece transcurrir en una, no es noche, porque a veces será noche, a veces será día, pero todo el tiempo encapotado el cielo, en un Eso, lugar allí como que sopla el viento, con aislado, todo el tiempo es esa todo el atmósfera. tiempo. Y bueno, y en cambio en el cuento de Carver, yo no sé por qué, porque creo que no lo describe mucho, pero No, yo veo aquel apartamento pequeñito, atiborrado allí de cosas probablemente sucias, no muy cuidadas. Yo lo veo claro. No, Y él, que yo recuerde, no describe. no, mm, ese para mí no, es pero un, él describe sobre todo los programas de la tele y eso. Yo lo veo muy, muy en plan americano, ¿no? sí, Típico, típico americano tomando cerveza y viendo
partido de béisbol y tal, es lo que presenta este hombre ahí, ¿no? Prende la tele en medio de la conversación. Comiendo Le dice, pizza. oye, ¿qué haces? Estamos conversando, típico personaje Sí. así. Comiendo pizza, vamos a liarnos un porro aquí. Sí, eso es. Antipático, metiendo problemas, ¿no? La mujer ahí, no, Sí. ¿cómo haces eso? Y el otro, y muy buena, me gusta mucho bueno, lo que tiene Carver es el humor también. Bueno, maneja los diálogos, ¿no? Y yo me río siempre que, a pesar de que a veces son bastante tétricos sus relatos, Sí, termina sacando alguna sonrisa por alguna maldad que ponen, ¿no? Pero el momento que el ciego fuma, cómo lo hace perfecto, ¿ah? Porque se nota que sí. está fumado, ¿no? Jijijiji, así se va. Y lo típico, no, esto no hace efecto, Sí, esto no la hace nada. típica, esa, perfecto, esa es típica también. Muy buena, la verdad. Sí, No, está bien. fue interesante la lectura de estos dos cuentos juntos. Yo no había leído a Carver nunca y Lawrence he ojeado El amante de Lady, pero no lo he leído, ¿no? Yo, Loren, ya te digo, me leí el amante, me leí también un librito de ensayos y es primera vez que me leo un cuento de él. Y de Carver sí he leído 2 o 3 cuentos, tampoco lo he leído mucho, pero sí he leído 2 o 3 cuentos. Este que mencionaba Enrique me parece extraordinario, es un cuento muy bueno, es un biopic ahí. Ese sí es un homenaje también, está buenísimo. Sí, ahí hace Entonces, tres margaritas, tres rosas amarillas o 3 tres flores rosas amarillas, algo amarillas. así. De hecho, se titula el libro así también, Claro. el libro donde lo pone. Entonces, bueno, que hablamos un poco más de... Alejandro, ¿tú te das a leer los cuentos de Enrique y mío o no? Los de Ah, estilo Asimov. hostia, pues no, lo olvidé totalmente. Bueno, eso te queda de tarea. No, perdón. El de Enrique creo que sí lo leí. El de Enrique era el del olor, ¿no? O sea, Sí, que Los estaba olores. ese sí lo leí, pero lo leí la primera semana, o sea, en aquel momento. Porque creo que fuiste el primero que lo mandaste, me parece. Por lo menos a mí sí, me llegó Bueno, primero, lo leí y el tuyo no lo he leído. Pero esta semana se me olvidó eso, o sea, no me acordé de eso para nada. bueno, No me acordé de eso para ahí está nada. de todas maneras. Y Enrique, el tuyo me pareció, o sea, más allá de que el tema este de los enigmas no es una cosa que me interese particularmente, me pareció conseguido el objetivo de reproducir una estructura que no conozco, porque no he leído los cuentos de Asimov. Lo que sí vi y me llamó la atención en su momento es que, coño, Enrique tiene unos personajes que se llaman de una forma y Mauricio también, porque Mauricio, el tuyo, lo miré y digo, debe ser que Asimov tiene estos personajes y por alguna razón decidieron sí, respetar es a los personajes. lo que dijimos la vez pasada, que utilizamos el mismo molde, ¿no? Y Hemos hicimos, hecho un Carver. Hemos Pero hecho lo un que no Carver. entiendo yo una cosa, porque no me quedó claro o no lo recuerdo bien, estos personajes en los cuentos de ustedes están como en un salón, una cosa así, hablando tranquilamente, ¿no? Sí, es donde igualmente que ellos se reunían. igual que en los cuentos de Asimov. O sea, las historias son siempre, tienen como un club de hombres, se reúnen a conversar de cosas, ¿no? Y siempre está En este un tío club, durmiendo, en una biblioteca Ahí en tomando una su en whiskycito, su teoría, brandy. en teoría es Nueva York, porque hablan de Park Avenue, pero no está muy definido. Podría ser Nueva York. Y sí, es el club de una biblioteca y se reúnen los martes, siempre. Eso Mira, sí, como nosotros. exacto. El club sí, de los sí. martes. Y como Agatha Christie. Pues sí, yo leí el de Enrique, lo leí, me pareció bien, o sea, me pareció, de hecho, si no recuerdo mal, había un toque humorístico en algún sitio que noté, no recuerdo si era en todo el cuento o era en un momento particular que me sacó una sonrisa, no recuerdo bien. Bueno, sí, Y el final ahí, el desenlace era el tipo, final, ¿no? tipo Rotom caníbal, Dreadful. tipo caníbal ahí, Y, canibalesco, ¿no? y por alguna razón
esa idea de que te va diciendo lo que vas comiendo y al final te dice humano, hombre, no me acuerdo, eso me recuerda a algo. ¿Puede ser? Me Bueno, recuerda yo saqué ese enigma eh, de una lista de enigmas que aparecían en una, bueno, en una página web de enigmas, aparecían varios enigmas, porque a mí no se me ocurría ninguno, la verdad. Era Ah, difícil encontrar un enigma para mí, entonces busqué uno y me encontré este que me pareció curioso, que era el enigma de un hombre que o sea, es un mendigo, ¿no? Y pasa gente al frente y él va gritando, ¿no? Pollo, no sé qué, y al final humano. Entonces al final se entiende que, bueno, que era un caníbal este hombre. Un poco raro también el enigma, era medio Asimov, así como que a veces te aparece así algo que no... Y me pareció perfecto porque realmente, o sea, en realidad lo que yo quería era exagerar un poco este tema, ¿no? De estos finales rocambolescos, ¿no? Que a veces te sacaba una resolución Asimov que decías, hostia puta, ¿cómo coño ha podido pasar esto? pero Y, yo creo que deberíamos, el próximo reto de este tipo que se plantee, hacerlo más difícil. Pero no más difícil, me refiero a elegir un modelo un poco más contundente y más difícil de imitar. claro, O sea, no un cuento de Asimov, no un cuento de segunda fila de Asimov, sino una cosa una cosa con más Bueno, entidad. de hecho, estábamos planteándonos la posibilidad de hacer unos de ciegos. hacer lo que hizo Carver, de hacer lo que hizo Carver. Yo todavía me lo estoy... Pero ¿cuál sería el reto? Tratar de reproducir No, la atmósfera, el estilo. yo Lo que lo que, sea, lo que tú consideres, yo de eso se trata, ¿no? haría, yo lo que es, a ver, o sea, en realidad Podemos siempre, hacer una secuela, podemos hacer una secuela. Cada uno hace una interpretación del ciego a su manera. o podríamos, en realidad podríamos, mira, yo creo que hay algunas cosas que sí que se relacionan, ¿no? En los dos cuentos hay un ciego, ¿no? Y hay un tipo Ujú. que parece algo y al final el ciego lo cambia, ¿no? Hay una mujer, hay un triángulo, ¿no? Creo que ese triángulo tendría que respetarse. Y Ujú. luego hay un tema que yo sí me parece que en ambos está y trabajado de manera distinta, que es la atmósfera. Lo que decíamos de, por ejemplo, la ambigüedad y la atmósfera, ¿no? Son dos elementos que están en ambos cuentos, pero se trabajan de formas muy diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de, como Alejandro decía, en Lawrence hay esta ambigüedad sin esa elipsis, ¿no? No hay no se eliminan datos, sino que te da datos y luego te da otros, y entonces tú estás a medio camino de... Y en cambio en Carver hay una ambigüedad, pero hay una ambigüedad en el silencio absoluto, porque no sabemos casi nada de los personajes. ¿No? Y luego hay una atmósfera que también, con pinceladas adjetivas, Lawrence te pinta esa oscuridad y todo, y en cambio en el caso de Carver, sin prácticamente nada, ¿no? Situando los diálogos y los tiempos de la conversación, tú terminas estando en un piso de, ¿no? Con la tele, el porro y todo eso. Es como que hay ciertos puntos en los que los relatos sí que tienen puntos de encuentro y quizá nosotros podríamos localizar esos puntos de encuentro y lanzar un relato libre, ¿no? Pero teniendo en cuenta que esos elementos tienen que estar. Podría ser Ah, interesante. me parece interesante. Me parece interesante. Creo que podríamos hacerlo. Podremos Creo que probar sí. así de hacer un triángulo amoroso donde haya uno que sea ciego. Y bueno, un O triángulo no, amoroso no, porque en realidad o tampoco es un no, triángulo depende de amoroso, lo que ¿no? cada cual. Igual a ti se te ocurre hacerlo o a mí. Por eso te digo, de eso se trata, ¿no? Ahí Ahí estaría la habría que gracia. dejar la libertad. Claro, claro, ahí, porque igual a mí se me ocurre hacer un poliamor. Yo qué sé, Mira, ¿entiendes? Sí, 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 ahí sí. está, Yo mírame, te muy digo, bien, ahí, muy bien. Eso es De hecho, yo ya tengo mi idea, se me acaba de ocurrir ahora mismo por y eso. no, no voy a decir nada, no No, voy a yo hacer tampoco, spoiler. yo no diré la mía tampoco, pero sí puede ser. Voy a adelantar que de la misma manera que Carver actualizó temporalmente, históricamente, el cuento de
de Lawrence, voy a hacer algo parecido. Y de la misma manera, no, eso no lo voy a decir. Ya, pero también hay otra No, cosa, pero que ahí está. en realidad se puede actualizar el relato de Lawrence y Sí, también sí, sí. puedes actualizar el relato de Carver. En realidad puedes Ah, hacer el que quieras porque en los dos tienen ese como halo, pues, ¿no? Hay esta historia atmosférica y esto. Podría ser interesante. Lo hacemos. Sí, 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 lo hacemos. yo voto que sí. Y entonces quedamos que tienen que estar los tres personajes y uno de ellos tiene que ser ciego Y Y ya una está. atmósfera. y ya está. Y una Y la atmósfera. atmósfera, Pero que la bueno, atmósfera puede atmósfera ser Claro, la es atmósfera. atmósfera, Y luego estilísticamente libre, o sea, tanto si uno quiere ser muy barroco, si quiere ser estilo, elíptico, si quiere estilo, ser... estilo propio, estilo uno. Interesante también el narrador, ¿no? Porque tenemos Sí, también, sí, ahí eso dice mucho. Pero a sí, ver, sí. el de Carver es un narrador en primera persona, El de Lawrence es un omnisciente pero omnisciente total, total. total. Sí, Eso es lo que sí, quería sí. decir, que es un omnisciente total. Podría ser el caso alguno de un omnisciente semi-omnisciente, ¿no? O sea, cuasi Claro, claro. que esté más Puede haber muchas focalizado. cosas. Puede Puede salir haber de muchas todo, ¿eh? cosas. Un cámara Sí, también. sí. Aunque un cámara con un ciego es un poco jodido, ¿eh? Imagínate el cámara de la escena porno ahí, ¿no? El cámara interviene. El cámara del Me gusta narrador. el reto, me gusta el reto. Sí, vale, pues entonces nos lo ponemos como reto. Eh, según lo vayamos haciendo, vamos mirando, porque el de Asimov a mí particularmente me costó, bueno, y a Enrique también creo que 2 o 3 semanas. Es que claro, Claro, es que esto no es esto fácil, es, ¿eh? No, no, es no, no, no. durísimo, Un es par de Y no, semanas no durísimo. me como refiero solo al mínimo. reto, sino a que uno vive también y es complicado, ¿eh? Sí, la vida Esto la vida tiene sus cositas. es durísimo. Entonces, tenemos que hablar un poco, aunque no lo queramos, de, de nuestra querida amiga Josefina, Josefina. que Soy todo eh, oídos. no, a mí Josefina realmente no me desagrada tanto. No, Tampoco es que me... Eso no suena muy bien. No, porque, a ver, es que es un libro realmente extraño, eh, es un libro extraño, pero está muy bien hecho, muy bien escrito, sobre todo escribe muy bien, me gusta cómo escribe. Un estilo también muy así, estilo inglés, muy conciso, con mucha precisión, ¿no? Para ser mexicana, tiene un estilo bastante más tendiendo a la estructura anglo, ¿no? Eh, pero, pero bueno, este es el típico libro eh, del autor, el escritor en su dilema, ¿no? Ante su conflicto como escritor. Pero me llama la atención que, en primer lugar, toca muchos aspectos de ese conflicto. No se centra solo en la incapacidad de escribir o el dilema de la página en blanco, sino que hay mucho, ¿no? Cuestionamiento de que por qué escribo, si realmente lo que escribo merece o no, para quién escribo. Y al mismo tiempo hay, que creo que es lo que salva al libro, porque si no sería una mera metaliteratura, hay elementos de la vida, ¿no? Es decir, el escritor como un ser que tiene que vivir también, como esto de que hablábamos, ¿no? Tenemos que vivir, ¿no? Y es este tío que está viviendo y que está intentando escribir de una vez por todas en medio de su propia existencia y sobre todo de una existencia bastante eh, rutinaria, ¿no? Es como es esto de todos los días lo mismo, hasta dónde vamos a llegar y también su dilema como padre, ¿no? No solo como esposo, sino como padre. Y me parece que bien, Ahí hay está, cosas ahí está lo interesante, ¿no? Mauricio, como que
ya empiezan a verse en estas páginas el tema, Sí, por ejemplo, del conflicto que él tiene con los dos hijos, porque uno está enfermo y el otro no. sí. Entonces, cómo le molesta, ¿no? Que uno esté tan bien y el otro no. Luego hay una Se experiencia cuestiona también el matrimonio, a también. veces por qué me he casado, por qué no me casé, Sí, eh, y, y también el tema de su mujer, ¿no? Lo que él piensa de su mujer, ¿no? Eh, yo empecé a leer una crítica, no lo he terminado, donde justamente, como no podía ser de otra manera, tratan el tema de la mujer ahí, ¿no? La posición de la mujer en este libro. Y es interesante porque es un libro que está escrito por una mujer, pero el narrador es un hombre. Y entonces en este aspecto yo creo que es muy interesante ver cómo va trabajando el tema de la mujer. Por eso en el encuentro anterior hablábamos sobre hasta qué punto es importante o se nota si quien escribe es un hombre o una mujer, ¿no? Sobre todo en la manera de ver las cosas, ¿no? Y yo creo que aquí hay un poquito más de análisis de lo que le sucede a una mujer que en lo que leíamos de la Flannery. Y entonces, sí, a mí ya te digo, incluso hay algunos capítulos que he leído que me han parecido muy, muy lindos, capítulos muy bien logrados, muy bien escritos y eh, la verdad es que interesante, ¿eh? Ya te digo, no es el gran libro que también un poco que me pasó con los cuentos, ¿no? Los cuentos están muy buenos, pero yo quiero un poco más de caña, quiero acción, estoy ya un poco saturado de... ¿no? Entonces, claro, llega un punto que esto ¿Te, te... re- Entonces yo, por te ejemplo, refieres te refieres me gustaría... a este texto que por No, momentos... sí, claro, es que Yo pienso llega un que, momento... mira, para que Alejandro también se sitúe, el relato empieza, desde mi punto de vista, con un exceso de reflexión respecto a la situación existencial del escritor, ¿no? O sea, el tipo está ahí, que quiere escribir un libro, pero no sabe si es digno de ser escrito, porque si lo escribe, entonces la historia no tendrá, ¿no? No será la historia, no será como que la historia, él no es digno de escribir la historia que quiere escribir, ¿no? Entonces empieza ahí que plantea, un planteamiento interesante porque sí que hay puntos en que hace un poco de manual de escritura, ¿no? Porque en realidad presenta conflictos como, por ejemplo, cuando tú quieres escribir algo del pasado, ¿no? Cuando habla de la abuela, me parece que si no me equivoco, ve cómo lo que tú retratas al escribir no es lo mismo exactamente que lo que pasó, ¿no? Oye, ahora faltaba menos de un minuto. Voy a mandarles el tercer y último episodio. Sí, yo coincido contigo, Mauricio, que ahora estas 40 últimas tienen un poquito más de chicha. Sí, ahí se anima un poquillo y Mira, sobre todo, empieza... ¿ves esta escena que está aquí? Porque aquí pasa además algo muy importante, que es que él hace algo. O sea, en realidad, claro, porque... ¿Alejandro está ahí ya o no? Sí, sí, está aquí. Bueno, yo lo veo aquí abajo. No sé si Eh, escucha o no. ¿Escuchas, Alejandro? Sí, sí. Sí. Ah, vale, perfecto. O sea, lo que parece ser como una especie de novela ensayística y todo, Sí, en realidad él habla un poco como, él va generando esa sensación de que no tira, pues no termina de tirar como escritor, ¿no? Entonces te da ganas en un momento de ahorcarlo, ¿no? Y decirle, joder, claro, de no cogerlo. Es que escribiste la alguna impresión vez. que yo tengo al oírlos hablar a ustedes es que se están leyendo lo que se llamaría un truño. Es la impresión que me da por la manera Sí, que hablan ustedes. Se están leyendo un sí, pero lo truño que de pasa es que mucho cuidado. no termina de ser un truño porque en realidad el truño es él.
O sea, él es un... Claro, o sea, la novela está bien escrita porque corre. Tú sigues leyendo. Pero en realidad lo que pasa es que cuando él empieza con sus que se empieza a quejar y todo, ya llega un momento que dices, puta madre, ponte. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay una escena que yo espero que sea clave, porque es como que él cambia algo. O sea, hay un cambio, ¿no? Que es cuando él se emborracha, pues, ¿no? Se emborracha con unos Bueno, tipos. hay varias escenas. Hay una en que ya él decide salir a la calle, que este encuentro que tiene con el tío en el banco. Claro. Hay un poquito Ahí un poco que que ya se... bien, ¿no? Y tú dices, bueno, bien, se liberó. Luego va a una cantina. Luego va a una cantina y Luego, mira aquí, por ejemplo, ¿no? Molesto, dice, ¿no? Y se sienta en una mesa con una gente que no conoce, ¿no? sí. Y se pega ahí, bueno, se emborracha, ¿no? Después llega a la casa hecho polvo y al día siguiente se levanta, se va al trabajo y pide un aumento, ¿no? O No, sea, realmente no pide un aumento, casi que se pone a, bueno, se pone a hablarle su historia, a meterle su historia al jefe y le dice, bueno, yo creo que tengo que ir a un peldaño más. Y el jefe le dice, no hay ningún problema, tiene el aumento. vale, claro, y entonces ahí Sí, el tío se queda como, hostia, las cosas hay que hacerlas, ¿no? O sí, sí, sea, y entonces ya ahí parece que se ha despertado la esperanza, ¿no? De que sí, sí. de Se ha aquí en vuelto a... proactivo el hombre, se ha vuelto, sí, sí, se ha puesto. No, y ya te digo, a mí hay un capítulo que me pareció muy bonito, bastante bueno, ahora no me acuerdo cuál es, creo que es uno o dos más atrás de este, y, y hay uno donde, bueno, hay una frase muy interesante, cuando él está hablando de su cotidianidad, de su rutina, de su matrimonio, entonces dice, el capítulo termina así, dice, creo que el no percibir brutalmente la destrucción, el aniquilamiento del cuerpo que se ama, es el gran milagro de la convivencia. Sí, Porque él sí, está hablando de, eso está muy bueno, él está sí, hablando de que uno no percibe el paso del tiempo eso es con muy los bueno. seres que tiene a su alrededor. Entonces, que esto también es relativo, porque por ejemplo con un niño uno sí lo ve, ¿no? Lo ve bastante, pero bueno, sobre todo con tu pareja o lo que sea, tú no te das cuenta que el tiempo va pasando porque están viviendo concomitantes, ¿no? Están ahí al unísono, a la limón, y ese paso del tiempo no lo notas como si lo puedes notar, digamos, con una persona que ha dejado de ver y que de pronto te lo encuentras al cabo de 10 años y dices, madre mía, cómo has cambiado o cómo no. Y Mm. entonces esa reflexión está bueno. Y ya te digo, tiene momentos así Sí, tiene momentos interesantes, ¿no? buenísimos, sí. Tiene Está bien momentos escrito, de muy... hecho, sí. Está Sí, bien escrito, eso sí o está sea, muy bien escrito. sí, porque si no, Eh, ya te digo, a las 20 primeras páginas hubiéramos hecho un pensamiento, ¿no? sí, sí. Eh, pero la verdad es que no, tú sigues, ¿no? Sí, se aguanta, se aguanta. el tema es el personaje. Eh, Ahora, lo que yo ¿Crees no que sé es sí, si esto va a ir a más, Enrique. ¿Eh? No lo tengo claro. yo tengo esperanza porque si no ya nos hundimos todos, tío. Yo no lo Pero sé porque no, además se ha puesto un poco kafkiano también, que quiere quemar la obra y que si la va a quemar o no la va sí, a sí, 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 quemar. sí, está ahí, Y claro, está ahí está en un conflicto jodido. El otro día le que decía, justo a Alejandro, le decía a Mauricio que me sorprendía el prólogo de Octavio Paz, porque es un prólogo, pues, que yo creo que él se quería hacer a la Josefina, porque realmente le dice que es muy buena la obra y no sé qué, y siendo Octavio Paz como era, que era bien, sí, era un poco pedante y a la vez sí. le gustaba siempre desactivar a No, fue bastante gentil, la verdad, y incluso le sospechosamente dijo que gentil. todos habíamos pasado por eso. Pero eso puede ser parecido a lo que siempre, a las cosas que dice Borges sobre Bioy Casares, que, a ver, a lo mejor yo soy injusto porque yo solo leí, creo que La Invención de Morel, y honestamente no recuerdo nada, o sea, no me dijo nada, ni recuerdo.
y Borges siempre hablaba muy bien y las reseñas que hacía eran muy buenas y tal. No Eh, se quería hacer a Bioy Casares seguramente, pero sí vivía de Bioy Hombre, Casares hasta cierto punto. hombre, hombre, era su amigo, tampoco, Pero por muy amigo que tú seas, no sé, a por lo mejor en la intimidad ejemplo, tú le dices, oye, fulano, mira esto, tal cosa, pero Bolaño era hace unas alabanzas a la hora de Bioy Casares que, no sé, sí, sí, Bolaño Flo- pasaba lo Flo- mismo. Bolaño pero escribió en sus últimos años unas columnas que están en un libro que se llama Entre paréntesis, y, y son columnas donde destruye, bueno, pero dispara a todas partes. Y sin embargo, hablaba muy bien de Vilamatas, de Villoro, bueno, tenía unos cuantos que eran sus amigos, y hablaba muy bien de ellos, pero de los demás, bueno, es que tú decías, si eres vas tan a saco con todo el mundo, ¿por qué con estos no vas tan a saco? ¿No? Creo que ahí había una debilidad pues, emocional. seguramente. La necesidad de no, no es perder que, a tus amigos, pues, ¿no? pero es un poco también la demostración de que muchas veces todo es defendible y todo es criticable, ¿no? Eso también, como que, bueno, yo Sí, te pero puedo no solo pintar eso, aquí. no solo eso. Yo puedo entender que al tú conocer a una persona personalmente, valga la redundancia, tú a lo mejor lees su obra y ves una serie de cosas que un lector que no lo conozca no puede ver. Exacto. Y tienes una cosa subjetiva que te hace a lo mejor valorar más o tener en más algo que a lo mejor no lo es tanto o que, no sé. Sí, 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 sí. Sí, bueno, por ejemplo, ahora que estoy haciendo el taller de novela, se nota con los compañeros con los que hemos llevado el taller anterior y con los que no. Los que no van a saco. O sea, te lo destruyen, pero bueno. Y los otros siempre es como, no, es que yo conozco a Ernesto desde el año pasado, ya me he encariñado con él. Claro, esos comentarios ya no sirven tanto para mí al menos, ¿no? En cambio No, los sí, otros, no y luego hay objetividad. cuando termina la clase, me mandan por interno, fuerza, Enrique, no sé qué. Y yo, no, hombre, sí, para eso es que Te queremos, ¿no? creo, eso no sirve, pues. Y es así, pues, ¿no? Oh, sí sirve, pero a nivel interno, digamos, ¿no? Sí, Quizá, motivacionalmente, ¿no? Oye, sí, ah, no todo está perdido, pero en cambio lo otro es más agudo, pues porque realmente, pero también, realmente tú vas a dar tu libro, si lo publicas, lo va a leer, la gente que lo va a leer no te conoce. Entonces, mucha gente que cuando corrigen sus textos te dicen, no, lo que pasa es que esto fue así. O no, es que esto viene porque no, pero es que claro, tú no me puedes explicar eso cuando estoy leyendo tu novela en mi casa, ¿me entiendes? Claro. Entonces claro. ese punto es muy interesante. Sí, es lo que iba a decir era eso, que también está el tema de que es muy duro o digamos que un poco feo que sea un amigo tuyo justamente el que hable mal de un libro Claro, a nivel público, pero al mismo tiempo se supone que si es tu amigo y porque tú o has leído tu obra o tú se la has dado, y si esa obra de tu amigo, si es tu amigo de verdad y te dice, oye, esto es una mierda, no publiques esto, o si todo, considera que es publicable, lo que va a hacer es defenderlo, ¿no? Es todo decir, esto esto es justamente publicable, antes de comentar exacto. las páginas de Alejandro. Hostia, Y Alejandro las nuestras. tampoco.